Creo que necesito dos. Bueno, hoy teníamos para ver Component Libraries y Atomic Design. Más que nada Atomic Design, creo que es la presentación. Eh, Aparte, ahora que me acuerdo, había un diagrama de esta presentación que estaba mal. O lo arreglé. Bueno, ya lo vamos a ver. Y esta bien que es cortita, ¿no? O sea, toda esta semana le falta un poco de contenido. Nos quedó cortita la llamada. Eh, la hice como más discutida, que más como discusión que presentación. Entonces la de hoy es eh, frameworks basados en componentes y Atomic Design. Frameworks basados en componentes serían cosas tipo React, Vue, ¿no? Este tipo de Angular. Cuando que estoy tomando abundante agua porque medio que recién me levanté. Bueno, entonces, ¿qué son y para qué sirven los componentes basados en frameworks? ¿Ah? Los frameworks, bueno, una definición de framework en general son librerías que ofrecen paquetes de soluciones de bajo nivel para que el usuario pueda enfocarse en las decisiones de diseño a nivel de aplicación, ¿no? Capaz que eso vale la pena hablar un poquito. Eh, bueno, cuando agarramos un framework, ¿no? Justamente como dice acá, o sea, el framework en general se ocupa de un montón de cosas que nosotros repetimos y repetimos y repetimos en todos los proyectos. Y una vez que lo repetimos 5 veces ya lo empaquetamos en un producto y arrancamos de ahí, ¿no? Eso vendría a ser un framework. Framework después usamos cuando alguien más hace eso, lo usamos nosotros. Bueno, los que son basados en componentes son orientados a objetos. Esto es importante, por eso hablamos de eso los otros días. Y abstraen los elementos de una UI en distintos tipos de objeto con el propósito de reutilizar funcionalidad y apariencia. Y por eso ahí está, bueno, de esto hablamos un poquito, ver cohesión y coherencia, fue lo que hablamos el lunes. Eh, bueno, está bueno hablar porque son frameworks particulares, ¿no? No son frameworks, por ejemplo, de backend o no son frameworks para otras cosas, digamos. O sea, son los frameworks que sirven para la interfaz de usuario. Y, como dicen acá, abstraen los elementos de una interfaz de usuario. Entonces nos sirve para decir, si se acuerdan lo que hablamos el lunes, eh, tampoco quiero aburrir mucho. Lo del concepto de abstracción, ¿no? Nosotros tenemos un diseño, imagínense que lo tenemos así en formato, no sé, en un Figma o en un JPG que un diseñador nos dio. Y lo que hacemos nosotros es decir, bueno, acá hay un botón, voy a crear el concepto de botón en mi programa. eh, y el framework ayuda para hacer eso cuando es un elemento de la interfaz de usuario. Este botón que está acá, yo agarro un componente y digo, bueno, este es mi botón. Con el propósito de reutilizar funcionalidad y apariencia. Eso también, ¿no? O sea, si tengo eh, un botón que se ve igual y lo tengo que poner en varios lados, acá justo este botón no, pero por ejemplo estos menucitos de acá son todos iguales. Cada uno de estos es un componente solo, ¿no? Que sirve como el modelo, sirve como el molde para todos, ¿no? Y bueno, a ver, en el desarrollo web estos frameworks son particularmente útiles ya que la API del DOM no ofrece una abstracción suficiente para el desarrollo de aplicaciones. Acá hay bastante para hablar. Yo en general soy medio como anti-framework, o sea, trato de reducir todo a su forma más simple. Eh, y nada, lo que es backend, medio que Node.js como que ya tiene todas sus herramientas adentro, no tiene un servidor web, tiene todo eso. Cuando puedo también trato de usar librerías en vez de capaz que está bueno hablar de cuáles son las diferencias entre un framework y una librería también, ¿no? Una librería es algo que hace algo en general, porque también, como puse acá, ¿no? Los frameworks son librerías, pero las librerías chiquitas, que son como las más deseables, digamos, son las que hacen una cosa puntual, ¿no? O sea, yo preciso armar un servidor web, no quiero armar el servidor web de cero, entonces agarro y me bajo una librería de alguien más que me dice, bueno, tenés estas opciones, las usas así, 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 uso eso y ya tengo mi servidor web sin perder las horas que tengo que desarrollar. Un framework abarca más. Cuando estamos usando un framework, como que el framework le da dirección al proyecto también, ¿no? Es como decir, una vez que yo uso React,
por ejemplo, o una vez que yo decido usar un framework basado en componentes, ya estoy diciendo, bueno, mi interfaz de usuario va a ser una colección de componentes que se componen juntamente, por eso se llama componente. Entonces, como un framework es una librería eh, un poco más abarcativa. Ya una vez que elegimos un framework, en general es muy difícil después cambiar de framework para otra cosa. De vuelta, por ejemplo, si hacemos React. O sea, una vez que empezamos a hacer todos los componentes en React, aunque habían un par de movidas ahí con los micro frontends y no sé qué, de gente que usaba varios frameworks en el mismo, en un, como en un mismo programa, pero en general una vez que agarras un framework ya usas ese. Y después como volviendo a esta frase un poquito, digo, los frameworks, de vuelta, yo cuando puedo trato de no depender de los frameworks, pero en frontend eh, es muy difícil justamente por lo que dice acá, el DOM. Nosotros, creo que no hablamos del DOM aparte de ayer, eso es algo que me quedó pendiente. Eh, bueno, hablemos ahora. El Document Object Model, o DOM, es como es la interfaz que nos da el browser para interactuar. O sea, el browser lee el HTML y el documento, ¿no? En sí, o sea, el HTML, su CSS, sus estilos, sus comportamientos, y nos da una abstracción que nos sirve a nosotros para interactuar con eso. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera cambiar este texto, yo podría venir a la consola y decir document.get, no sé, query, ¿cómo era? Query selector. Y podría elegir, ven, acá podría seleccionar. Esto lo puedo hacer con el Document Object Model, o sea, con la abstracción que me da el browser del documento que yo estoy viendo acá. Eh, Esta abstracción del DOM no no es la mejor, digamos, no es la más útil cuando queremos hacer una aplicación. O sea, yo digamos que atribuyo el tema de los frameworks de frontend. El valor de los frameworks de frontend está en que el DOM está, no sé si mal hecho o que no es muy accesible, pero está. O sea, es muy complicado, por ejemplo, modificar una pantalla usando el DOM. O sea, lleva mucho código, eh, armar elementos, tiene problemas de leaks de memoria, se puede joder la memoria, o sea, tiene muchos problemas el tema del DOM. Entonces, en el caso del frontend para web, los frameworks son particularmente útiles. ¿Tá? Y esto del two-way binding, lo que significa es que nosotros cuando abstraemos, cuando usamos un componente en web, el binding se hace entre lo que nos ofrece el DOM, ¿no? Digamos que tenemos de vuelta ese H1, eh, agarramos su abstracción del DOM y después tenemos un componente que lo representa. Esa conexión entre el DOM y el componente es de ida y vuelta, digamos. ¿Tá? Que esto es muy difícil de hacer si lo hiciéramos solo con el DOM. El componente nos permite a nosotros decir, bueno, cuando cambie el DOM, actualizame el componente, cuando cambie el componente, actualizame el DOM. Como que la información va para los dos lados. A ver si puedo encontrar un ejemplo concreto para que más o menos se entienda, porque está bueno saber por qué yo que no me gustan mucho los frameworks, digo, no hay vuelta de... A ver si hay algo más visual, ¿no? No, esto no. Mm, bueno, capaz que acá a ver two-way binding, provide, mutate directly, child. Sí, bueno, una cosa así, ¿no? El componente, este child component puede ser el DOM, por ejemplo. ¿Tá? Cuando el parent puede cambiar el hijo y el hijo luego puede mandar información de vuelta. ¿Tá? Y eso es bastante complicado. Me imagino, a ver, lo que pasa también que nosotros acá tenemos como diferentes perfiles, ¿no? Luis, vos ya la tenés clara lo que estamos hablando un poco, ¿no? Y de repente Susana esto es un poco más valioso para vos. Sí, lo tengo, me suena más o menos. Para mí es novedad. Bueno, sigamos por acá.
En fin, acá es como una pequeña intro a los frameworks, ¿no? A qué son los frameworks y cuál es mi apreciación de por qué está bueno usarlos en frontend. Y no zafamos de que sean orientados a objetos. Porque de vuelta, esto está bueno, porque yo soy muy rompehuevo con el tema de lo que es relacionado a objetos, lo que es orientado a objetos y funcional, ¿no? Eh, lo funcional es como más fácil de usar, porque son transformaciones. Tengo una cosa y me devuelve la otra, lo transformo en otra cosa. Acá, si nosotros miramos una UI, es como muy difícil pensarlo en términos de transformaciones, ¿no? O sea, lo que estamos viendo acá es un state. Incluso a lo que yo muevo el mouse, lo que puedo ver claramente, y es muy difícil sacarme como de esta manera de pensar, es de que yo estoy cambiando el estado de la pantalla. O sea, yo toco el mouse y lo que hice fue cambiar lo que estoy viendo. Entonces, a mí me resultó muy difícil y por un tiempo estuvimos con el equipo ahí tratando de encontrarle la vuelta con los temas bueno, tratar de hacer lo más funcional posible el frontend. Y un poco fracasamos, un poco justamente porque estábamos como retorciendo mucho lo que estábamos haciendo para que calce en el paradigma funcional, eh, cuando era claramente, o sea, estábamos mirando la pantalla, viendo objetos y tratando de traducir eso a un lenguaje funcional. Entonces dijimos, bueno, frontend es orientado a objetos. Bueno, y acá ¿cómo funcionan? Bueno, esto es como una... También más allá, después, bueno, cómo funcionan, ¿no? Ahora entro en toda la opinión. Esto es en general como nosotros le damos la forma a una aplicación web, ¿no? Tenemos en principio, o mejor dicho, esto capaz que es más parecido a cómo lo carga el browser, ¿no? El browser va a cargar el index HTML, que en general las SP, el concepto de SPA, ¿no? SPA, claro, justo SPA. Apps o Single Page Application. Single Page Application es una aplicación web que interactúa con el usuario dinámicamente reescribiendo la página web que estoy, ¿no? Hoy en día son todos FPAs, o sea, esto es una sola página web que cargó el HTML y a medida que yo voy tocando en los lugares, lo que pasa es que esa página se modifica, ¿no? Entonces, si volvemos acá al diagrama, el medio que la forma de una SPA es un archivo HTML, que eso carga toda la aplicación. Este archivo HTML carga un archivo de index.js, que este index.js funciona como más que nada como archivo de inicialización, ¿no? O sea, carga todo lo que tiene que cargar al principio, arma los modelos, y después vamos a ver también la arquitectura un poco que le metemos acá adentro. Después hay un router, que el router en general lo que hace es mira la URL acá. Ven que este tiene el hash acá. Que eso es algo que nos permite hacer el DOM, que eso sí está bueno. Vamos a hacer location hash o pedirle la URL. No, document metí. O path name. Tenemos esto, ¿no? Tenemos como las partes de la URL. Y el rol del router en este caso es decir, bueno, en qué URL estoy y qué página tengo que mostrar, ¿no? Como es una single page, en vez de cargar otro HTML, en vez de irme y cargar otra página, porque ese es uno de los beneficios de la single page, ¿no? O sea, no tengo que cambiar de página, puedo controlar la experiencia del usuario a medida que navega por las páginas. Entonces el router se encarga de eso, dice, bueno, cambió la URL, bueno, muestro esta página. Y cada página tiene sus animaciones y todo. Y después tenemos digamos, todos los componentes que armamos con los frameworks que toman, en general toman como una forma de árbol así, ¿no? O como en capas. Que ahora vamos a ver Atomic Design también que refiere a cómo organizar estos componentes. Entonces siempre en general tenemos componentes de primer nivel o componentes raíz, ¿no? En general a veces depende cómo lo hagamos también, porque nunca lo hacemos igual, pero a veces tenemos un componente raíz, que sería como el layout, digamos, ¿no? Imagínense la parte de esta de acá arriba, las barras del costado, que son siempre iguales. Decimos, bueno, todo pasa dentro de este componente. Y después tenemos de segundo nivel y eso va armando como un árbol así, ¿no? Los de más abajo requieren a los de más arriba y se va armando un árbol. Que esto es importante porque ahora cuando veamos lo de Atomic Design,
Atomic Design es básicamente una manera de ordenar este árbol. Em, y aparte digo, si no, no podemos crear dependencias circulares ni dependencias para el costado tampoco, ¿no? En general no está bueno armar como componentes dependientes de los que están al lado en el árbol, ¿no? Porque puedes crear, estás a un paso de armar una dependencia circular ahí y romper todo. Vamos a ver qué dejé por abierto por acá. Antes de saltar a Atomic Design. Esto es más o menos, es como, como un mapeo súper de alto nivel de cómo funcionan los frameworks, ¿no? Que esto de vuelta, en todo mi approach de decir, ok, cuando yo estudio React, si yo abro la página de React, el Getting Started, lo primero que veo es código, ¿no? Y el código es tipo lo más concreto que yo puedo mirar. No estoy viendo la big picture, como le dicen. No estoy viendo tipo todo, ¿no? No estoy mirando de lejos y viendo a ver qué es lo que estoy haciendo, sino que voy al código de una. Entonces me pareció que estaba bueno como un preview ya de alto nivel. eh, Como para ver cómo ayuda un framework de estos para hacer web. ¿Tá? Este diagramita quedó chiquitito, ¿eh? Ahora no lo cachito. Dale, go. Uf. Mandarlo para atrás. Ahí, ahora sí. Más o menos. Bueno, vamos a ver lo de... esto de micro frontends está bueno también. Es medio pavada, pero yo nunca lo puedo hacer andar. Pero estos pibes de ThoughtWorks, que son bastante cracks, inventaron esto de como que los micro... El frontend se puede partir como en diferentes partes. Y cuando carga la página web, carga como esos micro frontends. Y cada micro frontend tiene un equipo responsable. Y cada micro frontend puede tener su propio stack, etcétera. Yo qué sé. Está bueno, lo voy a pasar por acá porque esto es interesante. Yo no le he podido entrar todavía. Bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que es Atomic Design. ¿Tá? Bueno, esto es lo que yo decía. Este texto acá está mal. Puta, es el mismo texto que antes. Pero no importa porque ya me lo sé. Atomic Design lo que es. Atomic Design no es un framework, es como una metodología de trabajo que es de diseño en realidad. Pero medio que los conceptos de Atomic Design los podemos aplicar también en el frontend. Entonces este loco Brad Frost, el loco es diseñador. De estos diseñadores fantásticos, ¿no? Que son diseñadores y hacen frontend y también hacen product management y todo eso. Voy a ir a book. No, ahí tenía creo la explicación. El loco inventó como esta metodología de trabajo que le llamó Atomic Design. Y lo que es, bueno, él ve una interfaz usuario y ordena los componentes de una determinada manera que después es como lo que nosotros hacemos con el código, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos haciendo la arquitectura de un software, lo que estamos haciendo es organizando las distintas partes del software para después venir, ¿no? Para venir en 6 meses, mirar la arquitectura que tenemos y decir, bueno, más o menos me manejo. Este loco hizo lo mismo, pero en diseño, digamos. En vez de ir atropellándose con el diseño y decir, bueno, acá lo hago y después que se maneje, él inventó como esta metodología de trabajo. A ver si hay algo... y lo que es básicamente, es obviamente Atomic Design, o sea, está inspirado en la tabla periódica, y lo que hace él es toda la interfaz de usuario la parte en estas 5 partes. Nosotros a veces lo de pages, movimiento, antes las pages no la usábamos tanto, pero ahora la empezamos a usar un poco más. Entonces él parte toda la interfaz de usuario en estas como 5 categorías. Y después, bueno, y esto es muy de vuelta, o sea, cuando piensen en Atomic Design, literalmente piensen en química, o sea, el loco dice, bueno, ahora vamos a ir viendo cuáles son los puntos, las características de cada uno, ¿no? Entonces esto se construye de abajo para arriba, digamos.
desde átomos a páginas. Entonces él dice, bueno, los átomos son como dice acá, los basic building blocks. ¿Tá? Los átomos son, la característica del átomo que importa acá es que técnicamente es indivisible. O sea, cuando yo digo, bueno, esta parte de mi interfaz usuario es un átomo, quiere decir de que yo esa parte de la interfaz usuario no la puedo partir en otras partes, ¿no? O sea, imagínense de que yo tengo no sé, un formulario, que esto también es algo, tiene que ver con lo de cohesión y coherencia que hablamos la otra vez, y es algo que luchamos mucho nosotros cuando estamos haciendo las interfaces. Yo puedo tener, por ejemplo, acá, él decidió hacer un átomo esta etiqueta, ¿no? Y revuelta, recuerden que el loco es diseñador, no es programador. O sea, hacer un componente para una etiqueta es una locura. Pero él, como lo hace él en el Photoshop o en lo que usa, es mucho más accesible. ¿No? Entonces él dice, bueno, mi etiqueta es un átomo porque no la puedo dividir. O sea, no tiene sentido que yo parta, por ejemplo, en las palabras. O sea, yo voy a usar la etiqueta como componente en todos lados y no voy a decir, bueno, esta parte de la etiqueta va acá y esta parte de la etiqueta va allá. El input lo mismo, o sea, cuando él quiere un input va a poner un input y el botón lo mismo. ¿Tá? Entonces él dijo, bueno, estos tres son mis átomos. Y de vuelta, la característica principal es la indivisibilidad indivisibilidad del átomo. ¿Tá? Y después, bueno, las moléculas. Las moléculas es lo que armamos con los átomos. ¿Tá? A ver si tiene una definición un poco más estricta acá. Las moléculas son grupos de átomos bonded together. ¿Tá? Cuando tenemos un componente, ya como este formulario, que lo miramos y decimos, bueno, esto está hecho de átomos, lo que vamos a decir es esto es una molécula. ¿Tá? Entonces vieron que ya él va armando este árbol de... A ver, porque yo también lo tengo acá explicado. Ese árbol de componentes que siempre tenemos en los programas, digamos, en las SPA, él le va poniendo nombres a cada capa, ¿no? Entonces él tiene en el punto de más, digamos, las hojas del árbol son los átomos, ¿tá? Los átomos no se parten o no usan a nadie más, no tienen subcomponentes tampoco. Son atómicos, literalmente. ¿Tá? Después en el siguiente nivel tenemos las moléculas, que las moléculas, la condición que él le pone a las moléculas es que las moléculas solo están construidas de átomos, ¿no? Y medio como que siguiendo esa misma lógica también podemos venir y ver los organismos. Los organismos son las cosas que están construidas de moléculas. O sea, si tenemos un componente que no se divide, átomo. Si tenemos un componente que se divide y los subcomponentes son todos átomos, entonces es una molécula. Y después si tenemos un componente más grande que se subdivide, pero que esas subdivisiones a la vez también se pueden subdividir, esos son organismos. ¿Tá? Vamos a ir viendo acá porque él tiene un buen ejemplo acá. Después organismos, ya él agarró ese formulario y dijo, bueno, el header de mi página es un organismo porque tiene este componente, que es el formulario, que es la búsqueda del sitio, que es una molécula que a su vez se divide en los átomos. ¿Tá? Acá también tiene algo similar. Después, bueno, obviamente los organismos también pueden tener átomos como subcomponentes, ¿no? Ponerle que este logo sea una imagen, que sea un átomo, un componente logo, que no tiene sentido dividirlo. El organismo puede tener tanto moléculas como átomos adentro. Y bueno, acá tiene un par de ejemplos de casos de uso real. Y después, lo que viene después de templates y páginas es como más... Ya un poco se despega un poco del concepto de tabla periódica. Y esto es más como ya lo tenemos claro, ¿no? El template ya sabemos lo que es. Y el template lo que es el molde para la página, ¿no? O sea, imagínense que nosotros tenemos una página, no sé, un diario con 1.000.000 de artículos. Todos esos artículos usan la misma template. El contenido es diferente, pero el molde es siempre el mismo. Y acá bueno, no muestra mucho la pantalla, pero bueno, acá vemos como el loco ya armó como también un template. Y después la página le llama a las puntuales. Y de vuelta, o sea, esto hay que ir viéndolo. Él es diseñador, o sea, él va y hace las páginas, ¿no? Cuando va a hacer el diseño, te dice, bueno, acá está esta página, acá está este template, ¿tá? Y al final del día, todas estas templates, organismos, componentes, son las herramientas que usa él en el Photoshop para ir copiando y pegando y armando esto, ¿no? Entonces ya la página nosotros en general
digo, nosotros llegamos hasta los templates, por eso acá yo le puse template, porque digamos nosotros no modelamos en general, ahora lo empezamos a hacer un poco más nosotros cuando hacemos frontend de hacer eh, un componente para cada página, eh, pero en definitiva son siempre templates, porque nosotros agarramos y decimos, bueno, haceme new esto, nosotros no generamos un componente para cada artículo, agarramos la información de una base de datos y decimos, bueno, dame la template, dame la información, juntámelos y ponémelos en la pantalla. Entonces es muy raro que nosotros hagamos lo que sí hace él en el diseño, que él sí hace eso, porque él dice, bueno, quiero modelar lo mejor posible un sitio web, entonces él sí agarra las templates y crea la página en el diseño y dice, mira, acá sí se va a ver la página esta, como me dijiste. ¿No? Eh, entonces nosotros medio que no vi que tenía further reading acá, estaría bueno entrarle. Modularidad, responsive, bueno, no parece ser muy interesante. Todo está, como le decía, ¿no? Esto de Atomic Design, no sé si tienen alguna pregunta ahí más o menos, pero es una manera de ordenar el árbol de componentes de manera de que sea más mantenible, ¿no? Después nosotros decimos, bueno, si esto es un átomo, yo ya sé en qué carpeta está, yo ya sé cómo se comporta, mejor todavía en los siguientes niveles, ¿no? Porque cuando estoy trabajando con una molécula, si veo que ese componente está en la categoría de moléculas, ya me puedo quedar tranquilo de que abajo de ese componente no hay un millón de cosas, de que hay un par de pedacitos chiquitos que son indivisibles, que es lo que forman mi molécula, si estoy haciendo un formulario o lo que sea. ¿Tá? Y después el tema de los organismos está un poco más complejo, pero eso es lo que vamos a hablar después. Quiero ver si tienen alguna pregunta sobre esto del orden que se le da a los componentes, o si no sé, o si tienen algún comentario o algo. No, a mí me cuesta como que ubicarlo un poquito más que nada, pero es porque estoy como que al revés de tu experiencia, ¿no? O sea, para mí fue primero la programación orientada a objetos y por lo menos en Odoo las cosas están ordenadas de forma que solamente las cosas que tienen una que ver con la otra están cerca, ¿no? Están en la misma carpeta y eso. En este caso, por lo menos, me confundía lo del header. No sé si tienes ahí la página. A ver. Viste que arriba del header Sí. se comporta como un organismo, ¿no? Y tiene la parte de la búsqueda a la derecha, que viene siendo una molécula, pero entonces no me queda claro si los menús forman parte del organismo al que también pertenece Claro. la barra de búsqueda. Sí, Entonces ahí me pierde todo porque la barra de búsqueda tiene cierta funcionalidad que es diferente a la de los menús. claro. A ver si la manera en la que yo lo veo, sí, obvio, tiene diferente funcionalidad, pero sigue siendo, o sea, la manera en la que yo lo veo es header, organismo. Esto tiene como subcomponente el logo, que es un átomo. Luego tiene navegación, que es una molécula, me imagino yo, ponele que sea. Y luego tiene el form, que es la molécula que venía mostrando arriba. Que esto tiene label, átomo, Mm, input, botón. Todos átomos. Pucha. No, me tengo que ir lado. Acá, abajo. Y acá pongamos, no sé, nav, item, átomo. Una cosa sí, así. sí. Sí, lo que hay que entender es que no necesariamente todo tributa al mismo objetivo. O sea, Mm, un organismo puede tener eh, diferentes moléculas y cada una puede estar no relacionada entre ellas. sí. Sí, tal cual. El organismo es organismo siempre y cuando tenga moléculas adentro. Esa es Claro. la única condición. Y cae acá, ¿no? Cae en el medio. Y sí, medio que también, digamos, podemos partir como estas primeras tres categorías como son como las claves de Atomic Design, ¿no? Y son las que más valor agregan, porque después ya te digo, o sea, cuando vos ya estás trabajando en la parte no sería de más abajo, sería de más arriba del árbol, cuando vos ya estás Mm, trabajando en las hojas, ese es el problema que tenemos nosotros en general con el frontend. Como decías vos, cuando uno trabaja orientado a objetos, está como acostumbrado a tener las cosas cerca, pero
pero no siempre tenés esta estructura de árbol. Siempre podés tener como interdependencias, como varias cosas, y como que Sí, nunca sabés dónde termina, digamos, ¿no? Yo qué sé, sí, sí, acá lo que te deja tranquilo es que, bueno, yo sé dónde termina. Y claro. te permite manejar un poco más la complejidad que tal, es lo que puse acá. Sí, Eh, si le vas a meter mano ya sabes cuáles son los componentes. claro. Y Sí, después, con esto de. Porque ahora acá. No, pará, voy a cerrar esto. Susan, ¿vos cómo venís? ¿Vas entendiendo un cachito? Igual después vamos a hacer algo práctico de esto y va a quedar más claro. Sí, sí, estoy entendiendo algo. Sí. Dale, genial. Lo que tiene bueno esto, y nosotros ahora medio cambiamos acá, nosotros lo que empezamos a hacer fue agregar capas, porque después qué pasa, los organismos tienen otra regla, que es que los organismos pueden tener organismos adentro. Si yo tengo un componente que está hecho de organismos, o sea, imagínense un componente más complejo, ¿no? Que nos ha pasado en algunas aplicaciones que son bastante. Nosotros estamos trabajando en una aplicación que es mucho de administración de documentos y cosas de esas. Entonces de repente vos tenés una aplicación gigante con una lista de usuarios que tienen permisos, que adentro de eso tiene un formulario para darle permiso a otra persona, ese formulario tiene una búsqueda de usuario, entonces tenés componente sobre componente sobre componente sobre componente. ¿Tá? Y ahí te pasás de las tres capas, o sea, tenés el botoncito, que el botoncito está en el formulario, pero el formulario está en un modal, que de repente está en un formulario más grande, que de repente está. ¿Tá? Entonces lo que te termina pasando ahí es que, bueno, una vez que llegás a la tercera capa, tenés que agregar una cuarta capa de organismos que están hechos de organismos, digamos. claro. Y lo que tiene bueno eso es que, bueno, nosotros acá le tuvimos como varias approaches, digamos, como probamos con diferentes cosas, y la conclusión, esta es como la primera cosa que probamos, ¿no? Dijimos, bueno, vamos a tirar todos los organismos adentro, y cuanto más organismos tengamos, mayor complejidad. O sea, tendríamos que ir viendo. Lo que pasó ahí fue que al final de cuentas perdimos el control de los organismos, ¿no? Era como decir, bueno, ya no sabemos qué organismo. eh, si un organismo tiene tres niveles de organismos adentro, o dos, o uno, o si el organismo está hecho de moléculas solamente, perdimos ese control. Entonces lo que empezamos a hacer fue agregar carpetas. Digo, carpetas no, capas acá. Que también pusimos diferentes carpetas. Pero empezamos a agregar capas. Entonces pusimos los organismos. Después le pusimos otra que es organismos 2, que es cuando un organismo está hecho de otros organismos, es un organismo 2. Que es un poco romper el esquema de Atomic Design, pero te permite seguir haciendo esto de decir, bueno, la complejidad de mi interfaz está en las carpetas de organismos. Porque ahí es donde o sea, ya digamos no tengo esta interdependencia entre miles de componentes, sino que ya dije, bueno, estos son átomos, estos son moléculas, estos son templates, que también los templates medio que no puedes cerrarle, no hay manera de como. No hay manera de que se complejicen las templates, ¿no? Porque imagínense, yo tengo una página, un homepage, después tengo un About Us, una página de Contact Us, lo que sea. O sea, las páginas son concretas, digamos. No, es como acá, ¿no? O sea, acá tengo un template, esto es un artículo, tengo un template de un artículo. Acá me imagino que tendré el template del book, del libro, esto es otro template. Como que las templates ya están a la vista, digamos. Es como que no es. No tengo que buscarlas entre el entrevero. Entonces medio que con eso ya dijimos, bueno, la complejidad está en los organismos, porque en los organismos es cuando yo estoy como reagrupando cosas, eh, y medio que las moléculas y los átomos, ya dije, bueno, la parte de arriba como que ya está bastante ordenada, las últimas ramas del árbol ya están categorizadas bastante ordenadas. Lo que queda ordenar es lo de adentro, digamos, los organismos. Entonces bueno, ahora viene saliendo bastante bien decir, bueno, si yo tengo un organismo y de repente me doy cuenta de que lo tengo que usar adentro de otro componente, que no es un template, digo que ese componente es un organismo 2. Entonces cuando voy a la carpa de organismos 2, ya sé que esos organismos tienen tres niveles para adentro, por lo menos. Por lo menos no, tienen tres niveles para adentro. Eso es lo que me dice el organismos 2. O sea, imagínense que acá en vez de decir templates, dice organismos 2. Es un diagrama, pucha, lo puedo cambiar. Yo ya sé que cuando estoy trabajando con ese componente, tengo tres capas de componentes para adentro, ¿no? Claro. Eh,
y bueno, está, y como todo, ¿no? Tiene tiene su costo, porque de repente yo digo, bueno, está, mira, ahora este organismo que estaba en esta capa, tengo que agregarle otra cosa. Tengo que agregarle otro organismo. Entonces este se convierte en un organismo 2 y todo lo que esté usando este organismo se convierte en un organismo 3 y así. Bueno. Entonces está, acá, pero lo interesante de esto es que reducís la complejidad a una capa específica del árbol. Moléculas, átomos, eso no te complica y es más manejable, es mucho más manejable que decir, no, está. Literal, a nosotros nos tocó esta aplicación que yo les decía ahora de que manejan documentos y permisos y no sé qué. Literal, esa aplicación debe andar en los cientos de componentes. Y, y la tocaron un montón de equipos diferentes y los componentes estaban todos tirados en una carpeta que se llama componente, como cualquier aplicación normal hoy en día. Había una carpeta components y después había un millón de carpetas, cada una con JavaScript y un CSS, y ta. Y esas carpetas se hablaban entre ellas indiscriminadamente. Y cuando tuvimos que trabajar con eso fue un pedo. Entonces ahí empezamos, hacemos una carpetita átomos, una carpetita molécula, una carpetita organismo. Entonces ya la próxima vez ya sabemos, decimos, tengo que ir a editar un organismo 2 o un organismo. Ya sé que eso tiene como varias dependencias. Las propiedades ya sé en qué sentido van. O sea, van desde el organismo a la molécula. Cosa que no teníamos en ese momento. Tampoco teníamos componentes. De repente había 4 o 5 componentes que se pasaban funciones casi en círculo. Era como que nosotros instanciábamos este componente de acá. Eso era una locura. O sea, cuando veíamos esas cosas era increíble. Este componente de acá hablaba con este componente, le pasaba una función a este componente, este se la pasaba a este, esta función se la pasaba a este componente, se la pasaba acá, y después volvía para atrás, y al final este componente de acá terminaba ejecutando una función del componente de al lado. Y la función esa, claro, los locos como fueron desordenados al hacer la aplicación, decían, bueno, que se la pase para el otro componente, bueno, y que este la pase para arriba. Y bueno, este a la vez lo pasa para arriba. Entonces la función se paseaba por todo el árbol de componentes y la terminaba ejecutando un componente que estaba al lado donde habíamos empezado, por ejemplo, cosas de esas. Que está, por suerte con esto de Atomic Design nos ayudó un poco a decir, bueno, está, no le voy a pasar la función a la molécula para que se la pase al átomo, para que vuelva a llamar a la molécula, para que... nada. Que tal, esas son como las complejidades como que inherentes a la programación orientada a objetos, porque cada uno tiene como su idea, ¿no? En todos los problemas puede pasar un poco eso también. Tengo un usuario que le pasa al auto la función tal y el auto se lo pasa al motor, pero después el motor se lo vuelve a pasar al usuario porque el usuario tiene que tomar la decisión y cuando querés acordar diste toda la vuelta al pedo y podías hacer función.call en usuario y era lo mismo. Eh, y bueno, está. Y eso es un poco lo que hay de esto. Este libro es cortito, se puede leer acá en web. Es para diseñadores, o sea que si es para mirarlo con ojos de frontend, es todavía más cortito. Porque por ejemplo está bueno, esto de Design Systems está bueno, Atomic Designs está bueno. Tools of the Trade ya no importa tanto porque son herramientas de diseño gráfico. O Atomic Workflow, esto capaz que está bueno también. Ya y Maintaining Design System ya no sirve para nada porque son cosas tipo, bueno, cómo guardar los design systems, cómo actualizarlos, cuándo actualizarlos. Voy a pasar por acá. Pero recontra vale la pena una leidita a este libro para entender el concepto de Atomic Design. No lo da obviamente aplicado a frontend, pero ya podemos ver cómo piensa el loco, ¿no? Cómo va organizando las cosas. Aparte tiene un par de tips de diseño que están muy buenos. Acá tiene un poquito de historia. Tiene, por ejemplo, cómo hace él con esto del workflow, cómo hace él cuando lo contratan de una empresa para como convencerlos de que tienen que usar un sistema de diseño y todo. Él hace como un collage de todos los botones que tienen en la página, tipo cosas así. Y hace tipo una presentación con todos los... Está bueno, o sea, es interesante lo que hace el loco. Y está. Imagino que eso será de algún cliente de él que tenía un millón de botones diferentes. Y bueno, creo que eso es todo. No sé si me estoy olvidando de algo, pero bueno,
La idea es que la semana que viene, ya para esta API que hicimos la otra semana, hacerle hablar un poquito del patrón este de Model View View Model, cómo juega con los frameworks, y, y ya después los últimos días desarrollar un pequeño frontend, que de hecho ya hay. Claro, tengo que prender la máquina. Bueno, a ver si la prende rápido. La última semana básicamente vamos a aplicar esto, ¿no? Quiero ver si les puedo mostrar, porque ya como el setup, ya hay el ejemplo de la vez del onboarding anterior, ya está acá. Está subido en GitHub si lo quieren ver. Pero ya podemos verlo y ya podemos como hacernos una idea de cómo se ve eso en código. Che, mientras esto carga, les pregunto a ver si les interesa. Yo tenía una idea, no sé si han visto o no sé si les conté. Nosotros tenemos este proyecto open source y yo tengo otro que quiero empezar ahora. ¿Qué tal? Tiene seguridades, vulnerabilities. Que nada, es un proyecto open source. Y la idea de este proyecto open source es que... acá está. La idea del proyecto open source es que después sirve como práctica de lo que hicimos en el onboarding, ¿no? Es tipo mucho abundante teórico en el onboarding. Y después el proyecto en este proyecto estamos metidos, el team, el equipo de init está metido en este proyecto, y el equipo es una combinación de gente que hizo el onboarding, con gente nuestra, y ya nosotros usamos los procesos posta que usamos nosotros para el laburo de cliente, los usamos en este proyecto también, como para ya dar como un paso más hacia el lado de, hacer proyectos como los hacemos nosotros posta. ¿Les interesa laburar en un proyecto de esto? Después les tiro otra idea más que tenía, pero váyanme diciendo si les interesa. ¿Cuál A era mí sí. el objetivo del proyecto? El objetivo del proyecto es una página que tiene proyectos listados, Ujú. eh, y nada, uno ahí tiene las wallets es una lista de wallets y vos elegís a cuál querés donar, básicamente. Y le, Ah, ok. y, y- y le habíamos agregado una capa de blockchain también, como para que la donación no fuera como de wallet a wallet, sino que eso fuera a través de un smart contract, Mm, para que el smart contract, nada, no me sale la palabra, administre los fondos, digamos. No es que los administra, pero digamos, vos podés abrir un proyecto y decís, bueno, preciso 2 sol, ponele, o 10 soles preciso. Entonces después que el programa, si alguien va a donar por arriba de los 10 soles, que el programa diga, no, mira, este proyecto ya tiene claro. toda Sí, como la parte de el válido. smart contract tiene la regla definida. Sí. Claro. Sí, está bastante bueno. A ver si aplico los conocimientos de Solidity que hice el curso y lo de ahí. Ahí va. Sí, en realidad lo hicimos en Solana. Ahí te jodimos. Ah, coño. Pero está bueno. Y la otra idea que tenía quería armar como una hackathon también. Nosotros tenemos, no sé si vieron que tenemos bueno, sí, vos Luis no fuiste al meetup, ¿no? No, no. Pero fueron Laura y Víctor. Entonces nosotros ahora estamos haciendo cada dos meses las reuniones estas. Entonces en mayo es una reunión. Entonces yo quería empezar a hacer también, una especie de hackathon. Que en este va a haber hackathon. Yo no sé por qué. Va a haber una hackathon acá también, que todavía no la anunció Nico, que es el organizador. Eh, el viernes seguido va a haber una hackathon. Ujú. Y yo después quería organizar otra hackathon más, que sea como más tranqui, porque esta hackathon es sponsoreada por una empresa y hay premios, etcétera. O sea, va a ser bastante como hardcore, digamos. Va a ir a competir posta. Pero después yo quería hacer una que fuera tipo, bueno, también, una vez cada 2 meses, juntarse y como avanzar estos proyectos open source. Porque también estos proyectos open source, o sea, no se inventaron para joder, o sea, son necesidades posta. Este crowdfunding, Ujú. por ejemplo, es algo que precisamos acá en la cooperativa de vivienda donde estoy yo.
Que tal, fue como que, bueno, ¿qué fondos tenemos? No, no hay fondos para nada. Bueno, dije, bueno, ta, hago los diagramas y armo el proyecto y después veo quién me ayuda a programarlo. Entonces está, fue como que bueno, está, quedó open source y lo vamos a hacer y después lo vamos a aplicar acá. O sea, son problemas del mundo real que estaría bueno avanzándolos y últimamente no ha avanzado mucho, entonces dije, bueno, está, capaz que estaría bueno hacer como una reunión y como que juntarnos todos, hacer como una hackathon a sacar adelante el proyecto. Y está, Está bueno. no sé, Bueno, ideas. sí, tengo interés, hasta porque para aplicar lo que estoy mirando ahora Claro, en onboarding y lo que estudié aparte, porque mm, estudio, pero no tengo aplicación. claro. No, y open source está re bueno para eso. Bueno, otra cosa Sí. que, la otra intención del onboarding también, aparte de solucionar el problema real, digamos, es... ¿Dónde me lleva el...? Mira, lo armé como empresa en LinkedIn, porque también la gente que viene al onboarding a veces está tratando de entrar y no... y lo puse acá. Crypto crowdfunding. Entonces está, la idea es que uno termine el onboarding, se ponga a trabajar en eso y se lo ponga en Ujú, LinkedIn y como que está, ya pone que está haciendo experiencia por lo menos es un proyecto open source, pero ya uno lo va agregando como experiencia a LinkedIn y eso después cuando va a encontrar un laburo cuenta como experiencia. Claro, claro, sí, sí. claro. Y si no, bueno, aparte también nosotros tenemos proyectos que después queremos encontrar gente para trabajar y lo mejor que podemos hacer es agarrar a la gente que ya pasó por el onboarding y que aparte ya está trabajando con nuestros procesos. Porque nosotros también después acá nosotros hacemos todo lo que es, digo, los que están trabajando mandan las pull requests y nosotros las revisamos como si fuera un proyecto de cliente. O sea, y viene con su style guide que está, eso no hablamos, pero está bueno. Es una librería de componentes. O sea, nosotros armamos todos los componentes y después los ponemos como en un museo de componentes que el cliente después puede ir navegando y ver los componentes mostrados ahí, ¿viste? Entonces ya todos los procesos que nosotros hacemos en la... Ah, mira, de esto yo pensé que no lo había... Bueno, estaba para probar. Eh, y tal, esa es medio como la idea, ¿no? Agregarlo a LinkedIn, laburar y... Y tal. Y como todo proyecto open source, medio que arrancó con toda la polenta y después nos fuimos quedando cachito. Ujú. Ujú, Entonces estaba bueno como hacer algo como para, bueno, ir dándole, polentearlo. Y lo más probable es que salga por acá en junio, quizás. A medida que hacemos el siguiente onboarding, hacemos una hackathon ahí en el cowork, algo interesante, con comida y cosas así. eh, y avanzamos un poco. Y tengo otros proyectos de open source que también son todas necesidades, son todas son todas cosas que gente que necesita software que no tiene un mango y dije, bueno, tal, podemos por lo menos hacer el coso open source y la gente va ganando experiencia a medida que nada, que ayudamos a alguien. sí, sí. Bueno. Y bueno, eso medio que es todo por esta parte. La próxima vemos esto, patrón model view model, model view model, que lo puedo pasar por acá si ya quieren ir leyendo. Y después les muestro cómo es que nosotros lo aplicamos en las aplicaciones. Y nada, y después ya hacemos una interfaz ahí cortita y la dejamos por ahí. Y seguimos con open source si quieren. Buenísimo. Eso. Vale. Bueno, arriba entonces. Quedamos así y nos vemos el lunes, ¿no? Porque hoy es jueves. Sí. Sí. Bien. Ah, verdad, eso es. Sí, los viernes no. Hoy al fin, porque hace como 3 jueves que no veníamos haciendo nada. Se complicaban los jueves. Bueno, Bien. bueno, che. Abrazo grande, gracias por venir. Ah, Como Abrazo. siempre. gracias a ti, Todo Fe. es buen fin de. Bueno, Nos igualmente. vemos. Chau, Chao, chau. chao. Chao.